Bueno amigos, estamos de vuelta con la parte 2 del video y si llegaron acá quiere decir que sobrevivieron a la parte 1. Entonces voy a continuar resolviendo o explicando cómo se hace un resumen de hoja de costo por orden de producción. Muy bien, entonces tenemos esta pequeña hoja de costo. Tenemos los datos a un lado, los elementos del costo y vamos a ir registrando por OP y en la última columna vamos a registrar sus totales. ¿Ok? La suma de las tres OPs. Empezamos primero con el volumen de producción en litros. Bien, entonces voy a copiar según el planteamiento del ejercicio, ¿no? Cuánto me dice mi referencia de producción. Acá me dice que voy a producir un 1500 para el litro de aceite fino, un 1400 para el aceite light y un 1300 para el ultra fina. Entonces voy a copiar esos montos acá en el número 1, en el volumen de producción. Ojo, estos son litros de aceite. En total 4.200.000 litros de aceite. Muy bien. Después voy a copiar la materia prima directa. ¿De dónde saco eso? Pues de los registros de los asientos diarios. Fíjense, acá yo he calculado cuánto era el costo de la materia prima directa y cuánto he mandado a la producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este asiento he hecho mi pequeño prorrateo y he calculado cuántos montos van a ir a la producción. De este asiento de la cédula diaria 4, fíjense acá tengo para la OP 501 4.873.000, para la 2 4.430.000 y para la 3 3 millones. Esos datos lo copio a la hoja de costos en su respectivo orden, ¿no? Esto me da un total de 13 millones, lo que he mandado a la producción de materia prima directa. Luego voy a anotar la MOD o mano de obra directa. Y bien, el ejercicio nos dice que la MOD es esto de acá, ¿no? Es el inventario inicial de producción en proceso. En la B me dice que la MOD se compone de esta forma. Para la OP 501, 3.300.000, para la 2, 3.200.000 y para la 3, 3 millones. Entonces lo copiamos en ese orden. Nos da un total de 9.500.000. Y por último, los gastos de fabricación aplicados, que de dónde sacamos este dato, pues igual de los registros. Si vamos a los registros, vamos a ver que tenemos unos gastos de fabricación aplicados de 10.800.000, los cuales hemos prorrateado y se dividen en estos montos para cada OP. Bien, ahí está, lo he copiado en ese orden, tal y como está. En un total me da un total de 10.800.000. Bueno, después de haber hecho esta copia, voy a sumar los tres elementos del costo, la materia prima directa, la MOD y los gastos de fabricación aplicados para calcular el costo de producción, ¿no? Sumados ambos o los tres datos me da este monto de 12 millones. Lo mismo para la OP 502 y lo mismo para la OP 503. Y en total tengo 33 millones. Ahora, estos datos, ¿cómo yo los puedo comparar? Pues si voy a los mayores de las cuentas de producción en proceso y de las OPs, ¿no? Fíjense, prácticamente ese dato es el costo total. De los mayores salen estos datos para que ustedes lo puedan verificar, ¿ya? Ahora, esta parte es muy importante. ¿Cómo yo calculo los gastos operativos, gastos administrativos, comerciales y financieros? Bien, tenemos un pequeño cuadro que nos da en el planteamiento para resolver el ejercicio, para poder hacer los recargos a las ventas. Ustedes lo ven acá, esto es nuestro cuadro, ¿verdad? Entonces, según este cuadro, si se fijan bien, nos dice que los gastos administrativos para la OP 501 representaría al 20% del costo total. Los comerciales el 30% y los financieros el 30%. La utilidad neta la vamos a calcular aparte, no la tomamos en cuenta por ahora. Entonces copiamos estos datos de acá, los que son para la OP 501, la 2 y la 3. Los trasladamos acá para referencia, para que sepamos cuánto porcentaje va a ir a cada OP y si va a ir a gastos de administración, comerciales o financieros. Muy bien.
Entonces, si nosotros sumamos estos tres gastos, como ya les había explicado anteriormente, los tres gastos componen el gasto operativo. Entonces, si yo sumo el porcentaje de los gastos administrativos más los gastos comerciales y financieros, me da el total de gastos operativos. Esto para la OP 501. Así también va a ser para la 502 y luego para la 503. Ahora, para yo calcular todos estos datos, lo único que tengo que hacer es multiplicar por su respectivo porcentaje según la OP que corresponda. Entonces, por ejemplo, tengo 12 millones que equivale a un 100%. Para yo calcular el gasto administrativo, lo que voy a hacer es simplemente multiplicar por cuánto, por el 20%, según el cuadro de recargo, ¿no? Lo mismo, agarro el total, los 12 millones, que equivale a 6%, y luego lo multiplico por el 30%, y ese vendría a ser el gasto de comercialización. Lo mismo el gasto financiero. Y el mismo procedimiento repito para la OP 502 y la OP 503. Ahora, si yo sumo, los tres, me va a dar el total gasto operativo, que sería este monto de acá, ¿no? 9.738.000. O en el caso de la 502, 11.791.000 y 11.205.000. Sumados los tres OPs, me daría un gasto operativo de 32 millones. Ahora, luego de haber calculado estos datos, lo que yo hago es calcular el costo total, que sería el costo de producción más los gastos operativos. Entonces, si yo sumo los dos montos para la OP 501, tendría un costo total de 21.911.939. Y el mismo procedimiento lo repito para la OP 502 y para la OP 503. Y no se olviden que esta columna del total es simplemente la suma de las tres OPs. Okay. Ahora está un detalle muy importante. Si se fijan bien en el planteamiento del ejercicio, en la referencia D, nos dice que para el costo total, la OP 501 se divide en 30% costo fijo y 70% costo variable. La OP2, 30% costo fijo y 70% costo variable, al igual que la 1. Y la 3, 40% costo fijo y 60% costo variable. Muy bien, entonces, ¿esto a qué se refiere? ¿No? Del costo total, el costo total se divide en dos, en el costo fijo y en el variable. ¿Y en qué porcentajes? Como ya lo decía el planteamiento, para la OP 501, el 30% al costo fijo, entonces lo calculamos multiplicando el costo total por el 30%. Y esto me da 6.573.582. Lo mismo para el costo variable, solo que esta vez ahora lo multiplico por el 70% y me da este monto de acá. Y el mismo procedimiento voy a repetir para la OP2, lógicamente con sus respectivos porcentajes. Agarro el costo total y lo multiplico por el porcentaje de costo fijo, que me va a dar este monto de acá. Y agarro el costo total y lo multiplico por el 70%, que me va a dar este monto de acá, que eso sí representa el costo variable. Y lo mismo para la OP 503, ¿no? Del total multiplicamos por el 40% y luego por el 60%. Y de esa forma hemos dividido lo que sería el costo total en el costo fijo y en el costo variable. Luego vamos a calcular la utilidad neta. La tenemos acá, ¿no? Entonces la utilidad neta, igual según el cuadro de recargo, nos dice que para la OP 501 es 30%, para la OP 502 es 35% y para la 3 es 50%. Copiamos esos porcentajes acá para tenerlos de referencia y multiplicamos por el costo de producción, que sería el 100%, este de acá. Ojo, tengan mucho cuidado de dónde van a tomar los datos para multiplicarlos. Lo multiplicamos por esto de acá y tendremos una utilidad neta de 30%, que equivale a este monto. Lo mismo para la OP 502. Tomamos el costo de producción, lo multiplicamos por 35% y vamos a generar este resultado. Y lo mismo para la OP 503. Agarramos el costo de producción, lo multiplicamos por su porcentaje de utilidad neta y sacamos este resultado. Luego de eso vamos a pasar a calcular el ingreso total o las ventas, en otras palabras. ¿Cómo se calcula esto? Sumando el costo total más la utilidad neta. Si yo sumo el costo total más utilidad neta, voy a generar este resultado de acá.
Lo mismo para la OP502 y para la OP503. Entonces es un proceso repetitivo y de simples cálculos matemáticos donde tienen que tener mucho cuidado de calcularlo bien, de hacerlo bien, de tomar los datos correctos. Bueno, por último, ¿a qué se refieren estos últimos datos de acá? Simplemente son los costos unitarios según a lo que corresponda, ¿no? Por ejemplo, el costo de producción unitario, que nosotros ya lo habíamos calculado más antes cuando hemos calculado, hemos hecho los mayores, se lo determina de dónde, simplemente dividiendo el costo de producción entre el volumen de producción o las unidades. Si yo divido los 12 millones entre el 1.500.000, voy a tener este resultado de acá. Lo mismo para la OP502. Si yo divido el costo de producción entre las unidades, voy a tener el costo de producción unitario, que me da 8,02. Y lo mismo para la OP503. Luego, el costo total unitario, ¿de dónde lo calculo? Pues agarrando el costo total, dividiéndolo entre igual las unidades o el volumen de producción. En este caso me da 14,61 para la 501, 16,44 para la 502 y 16,46 para la 503. Ahora, el precio, ¿cómo se calcula el precio? Pues de las ventas, de acá, de las ventas totales o el ingreso total. Igual, de la misma manera, dividimos entre la cantidad de volumen de producción. Entonces, por ejemplo, 25 millones yo lo divido entre 1.500.000 y me va a dar este resultado, 17,04. Lo mismo para la OP502 y lo mismo para la OP503. Y por último, el último costo unitario que voy a calcular va a ser el costo variable unitario, que lo calculamos agarrando el total costo variable, que es este de acá, que ya lo he calculado, dividiéndolo también entre el volumen de producción o las unidades. 15 millones dividido entre 1.500.000 me da este monto. Lo mismo para la OP502 y para la OP503. Muy bien, por último voy a calcular la utilidad marginal, que se calcula de restar el precio menos el costo variable unitario. Entonces yo al precio le resto el costo variable unitario y tendría una utilidad marginal de 6,81. Lo mismo para la OP502 y lo mismo para la OP503. Entonces de esa forma yo ya he realizado mi hoja de costo. Bueno, por último, para casi ya finalizar este ejercicio, voy a explicar cómo nosotros podemos encontrar un punto de equilibrio. Se le llama punto de equilibrio costo, volumen y beneficio, y lo hacemos de la siguiente forma. Primero vamos a hacer un pequeño estado de costo total e ingreso total. ¿Cómo se lo hace eso? Primero anotamos las ventas, que en este caso vamos a agarrar toda la producción, ¿ok? Estamos agarrando toda la producción. En el caso para la OP501, porque esto se tiene que hacer por OPs. Entonces agarramos toda la producción, 1.500.000, y lo multiplicamos por su precio. Ahora, estos datos, ¿de dónde los sacamos? Pues de la hoja de costos, que para eso nos sirve, ¿no? Para hacer este tipo de análisis. Si se fijan bien, el volumen lo tenemos acá arriba. Acá está el volumen de producción, 1.500.000. El precio que lo hemos calculado, que es 17,04. Y multiplicados a ambos me da un importe total de las ventas, no se olviden, viene de acá, de las ventas totales de 25.563.929. ¿Ok? No se olviden que les había mencionado de que tengan cuidado al manejar costos unitarios, ¿no? En este caso, copiamos directamente el importe de la hoja de costos. Acá está. Muy bien. Luego vamos a calcular el costo total de que nos cuesta hacer esta venta. Entonces anotamos el costo fijo para la OP501, que en este caso es 6.573.000, lo anotamos acá. Y luego el costo variable, que se lo calcula multiplicando las unidades por el costo variable unitario, que en este caso es 10,23. Si multiplicamos estos dos datos, vamos a tener 15.338.357 de costo variable. Sumados tanto costo fijo como costo variable, me da un total de 21.911.000. Y si se fijan, este dato coincide con el costo total de la OP501.
Y bueno, vamos a calcular después de esto el margen de utilidad neta, que se lo calcula restando las ventas menos el costo total. Y también vamos a calcular el dato de la utilidad marginal, que como recuerdan acá, se lo calcula restando el precio de venta menos el costo variable unitario, que acá está, esto es, restando 17,04 menos 10,23 nos da 6,81. Muy bien, y por último voy a calcular la relación porcentual que hay entre el importe de las ventas y la utilidad neta. ¿Ya? ¿Cómo lo hago esto? Pues automáticamente le asigno el 100% al importe de las ventas y con regla de 3 simple yo calculo la relación que hay. ¿Cómo? Multiplico 100% por 3.651.990 y lo divido entre 25.563.929. De esa forma yo he calculado el porcentaje que correspondría al margen de utilidad neta. Ahora, este pequeño cuadro, una vez que yo lo realizo, lo voy a utilizar para hacer simulaciones. Entonces, aquí es donde entra un pequeño cuadro. Si no me equivoco, se le ha denominado la tabla de Venn. En este pequeño cuadro voy a hacer simulaciones para la OP 501, ¿no? Entonces, ¿de qué se compone este cuadro? En la primera columna anotamos el volumen, o sea, el volumen de las unidades que yo voy a tener que vender para generar estas ganancias que está en la segunda columna. Entonces, por ejemplo, lo que no está resaltado son los datos que me tiene que dar el ejercicio. En este caso, el ejercicio no me da estos datos, yo lo estoy asumiendo por motivos explicativos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que me dice el ejercicio es lo siguiente, o el cuadro es lo siguiente. Si yo vendo 1.550.000 litros, ¿cuánto tendría que ser mis ganancias en porcentaje? Ahora, si yo quiero tener mis ganancias en porcentaje de un 16%, ¿cuántos litros tengo que vender? Y esta es la respuesta, ¿no? Igual, en el punto 1, su respuesta es esta. Solo que ahora les voy a explicar cómo es que llegamos a ese resultado. También en el punto 3 nos dice, si yo quiero vender 4% menos de lo que estoy vendiendo ahora, ¿cuántas unidades debería vender? Entonces, por ejemplo, acá está la respuesta. Y el punto 4, que es el más importante a mi parecer, que es el punto de equilibrio, me dice, si yo quiero tener una utilidad de 0, o sea, mi punto de equilibrio, ¿cuántas unidades tengo que vender? Entonces, acá también ya he encontrado la respuesta. Tengo que vender 965.284 unidades. Y luego, en el número 5, en esto un poquito cambia la relación. Dice, si el precio sube en un 10%, ¿cuántas unidades tengo que vender o producir en este caso? Y lo mismo en el 6, pero solo que en este caso es que si el precio baja, ¿cuántas unidades voy a vender? ¿No? Y muy bien, para calcular los resultados de esta pequeña tablita para hacer nuestra simulación, vamos a utilizar estas tres ecuaciones que se les llama las relaciones algebraicas de un producto, ¿no? Que en el primer caso nos dice que X o volumen es igual a costo fijo dividido entre la utilidad marginal. Y eso me va a dar mi punto de equilibrio, donde no gano ni pierdo. En la segunda fórmula me va a decir que X o volumen es igual a costo fijo más la utilidad neta sobre la utilidad marginal. Y eso esta fórmula me sirve para determinar cuánto gana o pierde la empresa. ¿Ya? Y la tercera fórmula, que es precio por X es igual a costo fijo más costo variable unitario por X más utilidad neta por precio por X. Entonces, esta fórmula me sirve para determinar cuándo sube o baja el precio. Ok, entonces, ¿cómo lo aplicamos esta fórmula? Primero vamos a calcular para el punto 1. Ok, para 1. Decimos, aplicamos la segunda fórmula, ¿ya? Porque no estamos calculando el punto de equilibrio, sino quiero saber cuánto gana o pierde la empresa. Entonces, en este caso, yo tengo como variables ya el volumen, o sea, ya lo tengo, no necesito calcular. Tengo el costo fijo como variable y tengo la utilidad marginal. Lo que no tengo es cuánto va a ser mi utilidad neta, porque eso es lo que yo voy a calcular ahora. Entonces, lo que hago es simplemente despejar
la utilidad neta. Entonces yo despejo la ecuación, voy a tener esta ecuación derivada, ¿no? Utilidad neta es igual a volumen por la utilidad marginal menos el costo fijo. Muy bien, entonces reemplazando los datos, yo acá reemplazo el volumen, que según el cuadro de acá es 1.550.000. Lo multiplico por la utilidad marginal que he calculado en este cuadro, no se olviden, es 6,81. Y le voy a restar el costo fijo, que también he anotado en este cuadro, no se olviden, es 6.573.000. El resultado de esta pequeña fórmula me da 3.981.918. Entonces, esa vendría a ser mi utilidad neta si yo vendiera 1.550.000 unidades. Ahora, lo que yo necesito saber es su porcentaje, o sea, su relación en porcentaje. Y para eso igual voy a calcular con una pequeña regla de 3 simple. Acá está mi fórmula donde dice mi porcentaje o mi utilidad de ganancias en porcentaje va a ser igual a la utilidad neta sobre las ventas por 100. Entonces yo reemplazo los datos. La utilidad neta ya la he calculado, vendría a ser 3.981.918. Las ventas, ojo, copio lo que tengo en mi cuadro, acá está 25 millones de las ventas y lo multiplico por 100 y vendría a tener una utilidad en porcentaje de 15,57%. Y ahí está, lo he copiado acá. Ese vendría a ser el resultado para el número 1. Continúo, para el número 2 realizo el mismo procedimiento, con la diferencia de que en este caso ya no despejo la ecuación, ¿no? Por ejemplo, tengo esta ecuación que me dice el volumen es igual a costo fijo más utilidad neta sobre utilidad marginal. Yo reemplazo el costo fijo, que de nuevo lo saco de este cuadro de acá, o del cuadro o de la hoja de costos, más el 16%, que vendría a ser lo que yo quiero ganar. Esta sería mi utilidad. Lo multiplico por las ventas, ¿ya? Entonces las ventas de este cuadro de acá, ya lo he calculado. Muy bien, ahí está. Dividido entre la utilidad marginal, que es 6,81, y me da de que yo tengo que vender, si quiero tener una ganancia de un 16%, más tengo que vender 1.565.905 unidades. Y eso es lo que he copiado acá. El mismo procedimiento hago para el ejercicio 3, pero la única diferencia es que en el ejercicio 3, si bien utilizo la misma fórmula, en vez de yo querer aumentar el porcentaje de precio, quiero reducir. Es por eso que en vez de sumar, como en el caso anterior, voy a restar, ¿ok? Porque yo quiero reducir. Entonces, quiero reducir un 4%. Eso es lo que significa el paréntesis, o sea, que quieres restar un 4%. Entonces, reemplazo los datos en el costo fijo los 6 millones, menos la utilidad neta. Como quiero reducir, anoto ese 4%, lo voy a restar por las ventas, que ya sabemos cuánto es el monto, dividido entre la utilidad marginal, que sigue siendo el mismo monto, y me da un total de 815.128. Lo que significa es que si yo quiero reducir mi utilidad en un 4%, pues tengo que vender 815.128 unidades. Y para la parte 4, o para el número 4, aquí es donde yo ya voy a calcular lo que vendría a ser el punto de equilibrio, donde la empresa no gana ni pierde. Entonces, muy bien, en esta parte voy a utilizar la fórmula número 1, que es volumen es igual a costo fijo sobre la utilidad marginal. Reemplazo los datos, anoto el costo fijo, anoto la utilidad marginal y me da un resultado de 965.284. Entonces, ese es el monto que yo tengo que vender para no tener ni pérdidas ni ganancias, ¿no? Mi punto de equilibrio. Y lo copio acá. Perfecto, ya está. Y por último voy a pasar a calcular estos dos, el número 5 y el número 6. Ahora, para el número 5 utilizo la tercera fórmula, que me dice precio por X es igual a costo fijo más costo variable unitario por X más utilidad neta por precio por X. Muy bien, entonces, ¿esto cómo se lo expresa? Pues vamos a ir reemplazando. Primero anotamos el precio. En este caso, si se fijan en nuestro cuadro, nuestro precio es 17,04. ¿Ok? Entonces copiamos el precio. Lo multiplicamos por 1,10. ¿Por qué?
Porque acá me dice que quiero subir el precio en 10%. Entonces yo al multiplicar por 1,10 le estoy aumentando ese 10% automáticamente al precio, que es 17,04. ¿Ya? Si yo quisiera subir un 20%, multiplicaría por 1,20, ¿no? Espero que a estas alturas ya entiendan cómo se maneja este tema de las tasas, índices y demás. Muy bien, entonces esto va a ser igual al costo fijo más el costo variable unitario, que si yo veo el cuadro es 10,23 por X, en este caso X, más la utilidad neta, que en este caso la utilidad neta la utilidad neta es esto de acá, 14,29%, el porcentaje que yo he calculado en la relación anteriormente. Ahí está, lo anoto acá. Lo multiplico por el precio, 17,04. También lo multiplico por cuánto quiero que aumente, 1,10. Y al final por X. ¿Ok? De esta forma hemos hecho nuestra ecuación. Lo que vamos a hacer ahora es después resolver y despejar, ¿no? Por ejemplo, vamos a despejar todo a un lado de costo fijo. Entonces, resolviendo, por ejemplo, 17,04 por 1,10 me da 18,74 X. Los términos que están con X acá lo vamos a pasar, si está sumando lo vamos a pasar a restar. Menos 10,23X y yo multiplicando 14,29% por 17,04 y por 1,10 me da menos 2,68X. Y perfecto, ahí está, hemos despejado el costo fijo. Y lo segundo que sigue va a ser reemplazar, primero despejar X y luego reemplazar el monto en costo fijo. Despejo X, sumo los términos, reemplazo en el costo fijo y me quedaría esta fórmula de acá, donde me dice que X o volumen es igual a 6.573.000 dividido entre 5,83. Esto me da un resultado de 1.127.544. Entonces de esa forma ya he calculado cuánto es lo que tendría que vender o producir si quiero que mi precio suba en 10%. ¿Ok? Ahora, para el número 6 voy a utilizar la misma fórmula, con la única diferencia que para el número 6, a ver dónde está, el precio en este caso baja en un 6%, no sube en un 10%, sino baja en un 6%. Entonces, aplicando la misma fórmula que en el caso anterior, voy a ir reemplazo el precio. Ahora, como en este caso quiero que baje un 6%, no lo sumo, no multiplico por 1,06, sino le resto ese 6% al 100% y vendría a darme 94%, o expresado en decimales, 0,94. Entonces voy a multiplicar el precio por ese dato. ¿Ok? Entonces el precio 17,04 por 0,94, que vendría a representar la disminución del 6%, por X es igual a costo fijo más el costo variable unitario, que eso no cambia, 10,23 por X, más la utilidad neta, que representa un porcentaje de 14,29%, por el precio 17,04 y por la disminución del 6%, o sea el 94% por X. En el mismo caso como en el anterior, despejamos el costo fijo, calculamos cuánto, luego despejamos X y reemplazamos en costo fijo, ¿no? Me vendría a dar esta ecuación de acá, 6.573.000 entre 3,5, me dice de que yo tengo que vender o producir un volumen de 1.929.595 si quiero tener una disminución o una baja en el precio de 6%. Muy bien, entonces ya hemos calculado este cuadro para cada incógnita. Entonces, para terminar, vamos a hacer un pequeño informe a la gerencia. Digo, resumen ejecutivo a la gerencia de la OP 501, aceite fino. Esto va a ir para el señor gerente de finanzas. Y lo único que hago es copiar de forma literal, ¿no? En el caso 1, si la empresa desea ganar 15,57%, debe fabricar 1.550.000 litros de aceite fino.
Si la empresa desea ganar 16%, debe fabricar 1.565.905. Si la empresa pierde 4%, debe fabricar solamente 815.128 litros. Y si la empresa no desea ganar ni perder, debe fabricar solamente 965.284. Entonces, eso es nuestro punto de equilibrio. En el número 5 nos dice que si la empresa sube el precio 10%, tiene que fabricar 1.127.544 litros. Y por último, si la empresa va a bajar su precio en 6%, tiene que fabricar 1.929.595 litros. Listo, lo único que he hecho es expresar en forma literal el cuadro que he calculado anteriormente. Por último, atentamente, firma de encargado de costos de la empresa. Y bien, hemos llegado al final de este ejercicio, ¿no? Lógicamente, este mismo procedimiento ustedes tienen que repetir tanto para la OP 502 y para la OP 503. Y eso ya se los dejo de tarea, que me imagino que a este punto ya deben estar cansados. Entonces, voy a tratar de subir un video pronto sobre cómo se grafica esto, porque es muy importante también conocer la gráfica de este ejercicio. Y con esto concluimos la práctica 9 de la materia de taller de costos para los estudiantes de licenciado Ricardo García. Les deseo éxitos y suerte en su materia y en su examen.